No estaba preparado para la traición que se avecinaba. Durante años, construí una vida con alguien en quien confiaba con los ojos cerrados. Creí que el amor era suficiente para sostener un hogar, pero la vida me demostró que incluso los cimientos más sólidos pueden quebrarse sin previo aviso. Esta es mi historia, una historia real. La historia de cómo mi esposa huyó con mi primo y de cómo, a pesar del dolor, Dios me enseñó a levantarme. Mi nombre es Ramiro Ortega, y si me hubieran dicho hace algunos años que estaría compartiendo esto frente a una cámara, probablemente me habría reído, porque yo era de esos hombres que creen tener todo bajo control. Una familia hermosa, un trabajo estable, una fe que creía inquebrantable, pero nadie te prepara para el tipo de puñalada que se clava en silencio, en medio de risas y abrazos familiares. Lo que viví no fue solo una traición de pareja, fue algo más profundo, una traición doble, en carne y sangre, que destrozó mis certezas y me dejó cara con un vacío que ni siquiera sabía que existía. Ella se llamaba Luciana. La conocí en la iglesia, cantando en el coro juvenil. Yo era parte del equipo técnico de sonido, y desde el primer día me llamó la atención su manera de mirar. Era una mujer fuerte, alegre, con ese tipo de luz que parece llenar los espacios. Nos hicimos amigos rápido y después, sin darnos cuenta, estábamos planeando una vida juntos. Me casé con ella con toda la ilusión del mundo, creyendo que los dos estábamos en sintonía, no solo por amor, sino también por fe. Jamás imaginé que su corazón ya venía roto y que yo solo sería una estación de paso en su camino. Los primeros años fueron mágicos. Vivíamos en una casa pequeña, pero rebosante de alegría. Teníamos planes de tener hijos, abrir un negocio juntos y servir en la iglesia como una pareja modelo. Incluso nuestros pastores nos usaban como ejemplo en los encuentros de matrimonios jóvenes. Todo parecía fluir. Pero, ¿cómo aprendí después? No todo luki, brilla y zoro. A veces, lo que parece bendición es solo apariencia. A veces, el enemigo se disfraza de familiar y tú ni siquiera lo sospechas. Mi primo, Ariel, siempre fue cercano a mí. Crecimos juntos, compartimos juegos, secretos, sueños. Era como un hermano, y cuando pasaba por problemas económicos o emocionales, yo siempre estaba ahí. Incluso le ofrecí quedarse en mi casa unos meses mientras se estabilizaba. No vi ninguna señal, nada que me hiciera pensar que mientras yo trabajaba de sol para sostener mi hogar, alguien más se sentaba en mi mesa y tejía a escondidas un nuevo relato con mi esposa. ¿Cómo iba a imaginar que el mismo hombre que oraba conmigo era el que terminaría robándome todo? Las cosas comenzaron a cambiar de forma sutil. Luciana se mostraba más distante. Empezó a cambiar su manera de vestir, sus horarios, su actitud hacia mí. Al principio lo atribuí al estrés. Después pensé que quizá era un tema hormonal o una crisis personal. Pero había algo más. Algo que mis ojos se negaban a aceptar. Porque a veces uno no quiere ver la verdad, por más obvia que sea. Porque admitir que algo va mal es aceptar que quizás todo lo que construiste fue una mentira. Y eso duele más que cualquier otra cosa. Recuerdo la noche en que todo se rompió. Llegué a casa más temprano de lo habitual. Había comprado flores y una cena especial para sorprenderla. Al entrar, no encontré a nadie. La casa estaba en silencio. Pensé que quizá había salido a hacer compras. Mas en mi dormitorio encontré la carta, una hoja doblada sobre la almohada. No había gritos, ni discusiones, ni portazos, solo palabras escritas con calma, pero que quemaban como fuego. Ramiro, ¿me voyas? ¿No me odies? Estoy con Ariel. Sentí que mi corazón se detenía, literalmente. Tuve que sentarme, sentí que el mundo se deshacía. En ese momento algo en mí murió. No podía entender cómo, ni cuándo, ni por qué.
Solo sabía que estaba solo. Totalmente solo. Quise gritar, romper todo, correr detrás de ellos, pero no tenía fuerzas en caí de rodillas. No sabía si lloraba por el dolor, la humillación o la impotencia. Fue ahí, en el suelo de mi habitación, que levanté los ojos al cielo y susurré una oración. Dios, si todavía estás conmigo, no me dejes morir aquí. Fue la primera de muchas veces que sentí que mi fe se aferraba a mí, incluso cuando yo ya no tenía fuerzas para sostenerla. Los primeros días fueron como vivir dentro de una niebla espesa. Me levantaba sin saber por qué, comía sin sabor y apenas podía dormir. Las preguntas no paraban de martillar mi cabeza. Cuando empezó todo, ¿qué hice mal? Fui demasiado confiado, demasiado ingenuo. Había noches en las que sentía que la rabia me invadía como una tormenta, y otras donde solo quedaba el vacío. La casa, que antes era un refugio, se volvió un eco constante de su ausencia. Cada rincón tenía su aroma, sus cosas, sus recuerdos. Me costaba respirar. Y en medio de todo, la voz de Dios, en silencio, como si también me hubiera abandonado Anne. La gente preguntaba por ella, algunos con curiosidad, otros con lástima. No tardaron en llegar los rumores, las miradas incómodas, los comentarios disfrazados de consejos. En la iglesia nadie sabía qué decirme. Algunos me evitaban, otros me abrazaban sin palabras, pero era como si todos supieran algo antes que yo. Me sentí como un náufrago rodeado de hipócritas. ¿Dónde estaban ahora esos que decían que el matrimonio era sagrado? ¿Dónde estaban los que predicaban fidelidad, lealtad y valores? Me dolía más su silencio que las palabras de mi esposa. Un día, al salir del culto, una mujer se me acercó. No era alguien cercana, solo una hermana de esas que siempre estaban en el fondo, orando en silencio. Me miró con compasión, pero también con firmeza, y me dijo algo que nunca olvidé: Ramiro, el fuego no destruye al oro, solo lo purificao. Al principio me molestó, pensé que era una frase de cajón, una forma religiosa de minimizar mi dolor. Pero esa noche, ya en casa, sus palabras regresaron como un eco. ¿Y si esto no era el final? ¿Y si Dios estaba usando esta herida para transformarme desde dentro? A partir de ese momento, comencé a hablar con Dios de otra forma. No con palabras bonitas, ni frases aprendidas, sino desde el dolor crudo, desde el resentimiento, desde el abandono. Le contaba toda mi rabia, mis deseos de venganza, mis dudas, mi vergüenza. No buscaba respuestas, solo quería ser escuchado. Y en ese proceso comencé a entender algo profundo en ella. A veces, la traición más dolorosa es también la puerta hacia una libertad que nunca habrías buscado por ti mismo. Porque cuando todo se cae, lo único que queda es la verdad. Empecé a reconstruir mi vida desde los pedazos. Me forcé a retomar rutinas, a volver al trabajo, a limpiar la casa, a cocinar solo. Cada gesto era una pequeña victoria. Descubrí que no necesitaba a nadie más para respirar, que el sol seguía saliendo, incluso si el amor se había ido. Fue difícil, sí, pero también fue sagrado, porque no, en medio del silencio, empecé a oírme a mí mismo, y por primera vez en años supe que mi valor no dependía de tener una esposa, un matrimonio perfecto o la aprobación de la iglesia. Mi valor venía de ser hijo de Dios. La traición de Ariel fue otra batalla, porque no solo perdí a mi esposa, perdí a alguien que consideraba hermano. Él ni siquiera me dio la cara. Se marchó como un cobarde, bloqueó mis llamadas, desapareció de la familia. Al principio quería confrontarlo, quería exigirle una explicación, gritarle en la cara todo lo que me había robado. Pero Dios me detuvo. Sentí claramente que no era el camino, que sanar no era destruir, que había una justicia más alta que la mía, y aunque dolía, elegí el perdón, no por ellos,
sino por mí. Poco a poco, algunos comenzaron a escribirme, personas que veían mis publicaciones, mis silencios, mis ausencias, me decían que estaban orando por mí, que veían en mi proceso algo valiente, algo real, y algunos incluso me pedían consejo. Fui extraño en yo, el hombre traicionado, roto y solo. Ahora era visto como alguien con algo que dar. Fue entonces cuando sentí el impulso de contar mi historia, de no quedarme con el dolor en el pecho, y aquí estoy. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte que tu dolor también tiene un propósito. Y si esta historia te toca, te invito a seguir aquí conmigo. Cuando comencé a contar mi historia, no lo hice buscando lástima ni venganza. Lo hice porque sentía que mi proceso no podía quedar en secreto. Que había otros allá afuera, en silencio, viviendo traiciones similares, cargando culpas que no les pertenecían, sintiéndose rotos como yo me sentí. Y si mi voz podía ser una chispa de consuelo para alguien más, entonces valía la pena desnudar el alma. Lo curioso fue que mientras hablaba, yo mismo iba sanando. Cada palabra que soltaba era una piedra menos en mi espalda. Era como vaciar una herida que había estado infectada por dentro. En medio de todo, entendí que había ignorado muchas señales. Luciana ya no oraba como antes. Ya no hablábamos de Dios juntos. A su mirada era otra. Pero yo, aferrado a la rutina, no quise ver. Me convencí de que el matrimonio era así, que el amor cambiaba con el tiempo, que era normal la distancia, pero no lo era. Cuando el amor deja de mirar a Dios, se convierte en costumbre. ¿Y la costumbre mata hoy? Lo sé. Y por eso insisto, sí, estás en una relación donde ya no hay oración, ya no hay diálogo sincero, ya no hay crecimiento. Necesitas detenerte y preguntarte si aún están caminando juntos o si solo comparten el mismo techo. Hubo días en que sentí que todo había sido un castigo divino, como si Dios me hubiera abandonado por algún error, como si yo mereciera ese abandono, pero con el tiempo entendí que no todo dolor es castigo. A veces el dolor es una alarma, una interrupción sagrada, un aviso de que estás desviándote del propósito. Si Luciana se hubiera quedado, quizá nunca habría visto los vacíos que tenía dentro. Quizá nunca habría descubierto mis propias heridas, mis carencias, mis dependencias emocionales. Su traición me obligó a mirar al espejo. Y eso, aunque me rompió, también me despertó. Recuerdo una noche en especial, me desperté sudando después de soñar que estaba corriendo por un bosque, buscando a alguien que se alejaba sin mirar atrás. En el sueño gritaba, lloraba, pero la persona no se detenía. Era Luciana cuando desperté. Entendí algo. Yo no estaba llorando por ella. Estaba llorando por mí, por el hombre que fui, por el que ya no soy. Porque en el fondo, más que perder a una esposa, había perdido una versión de mí que ya no volvería. Y eso, aunque dolía, también era liberador. Porque cuando entierras al viejo yo, puedes nacer de nuevo. Comencé a escribir. Al principio eran oraciones, después reflexiones. A veces solo frases sueltas que me venían en momentos inesperados. Las compartía en redes sin intención alguna. Pero algo comenzó a pasar. Gente me escribía, agradecía, se identificaba. Algunos me decían que gracias a esas palabras no se quitaron la vida. Otros que encontraron fuerza para perdonar. Y yo, que no me creía útil para nada, comencé a descubrir un nuevo llamado. Tal vez, pensé, Dios estaba usando mi dolor como semilla para levantar otros. Tal vez mi mayo era derrota se estaba convirtiendo en mi mayo era testimonio. Me invitaron a dar mi primer testimonio en una reunión de hombres. Estaba nervioso, no soy predicador, ni orador, ni nada parecido. Pero hablé desde el corazón. Les conté
todo, sin filtros. Ipsilon ao terminar, varios se acercaron llorando. Uno me dijo, gracias por atreverte. Yo también fui traicionado por mi esposa. Y nunca me animé a hablarlo. En ese momento, entendí que hay cadenas que solo se rompen con la verdad. Que callar por vergüenza no ayuda a nadie. Que cuando te atreves a hablar, liberas a otros de su silencio. Así empecé este camino de dolor, pero también de redención. Porque cada historia contada con sinceridad se convierte en puente para otros. Y si tú estás aquí escuchando esto, no es casualidad. Quizá necesitabas saber que no estás solo, que hay otros como tú, como yo, que sobrevivieron, que volvieron a levantarse. Si esta historia resuena contigo, te invito a suscribirte y seguir este proceso, porque juntos podemos sanar y sobre todo podemos comenzar de nuevo. Volver a comenzar no es fácil. Uno piensa que simplemente puede pasar la página y todo irá mejorando con el tiempo, pero no, y es así. Volver a comenzar implica aceptar que algo murió, que ya no volverá y que ahora debes aprender a vivir de otra manera. Durante semanas enteras luché con la idea de estar solo, de no tener a nadie esperando en casa, de cenar sin una voz al otro lado de la mesa. El silencio pesa, pero también enseña. Me obligó a enfrentar mis propios miedos. Y uno de los más grandes era quedarme conmigo mismo y no saber quién era. Ariel no volvió a dar señales. Su número seguía inactivo. Nadie en la familia quiso hablarme del tema. Fue como si todos hubieran pactado un silencio incómodo. Pero yo ya no necesitaba respuestas. No quería confrontación. No buscaba venganza. Solo quería paz. Y esa paz empezó a llegar cuando entendí que el perdón no es un favor para el otro, sino un regalo que uno se da a sí mismo. Perdonar a Ariel no significó justificar su traición. Significó soltar el peso que me estaba hundiendo. Y soltarlo no una vez, sino cada vez que la rabia volvía a golpear. Luciana, en cambio, sí intentó contactarme meses después. Fue un mensaje corto, pidiendo perdón. Decía que estaba confundida, que Ariel la había manipulado, que no sabía lo que hacía. Leí esas palabras una y otra vez, pero no respondí. No porque la odiara, sino porque ya no necesitaba nada de ella. Mi corazón había hecho su duelo. Y en ese momento entendí que el amor verdadero también sabe decir adiós, que a veces lo más sano es cerrar la puerta sin rencor. Guardé su mensaje, como quien guarda una carta de un pasado que ya no duele. Fue entonces cuando empecé a experimentar una libertad que nunca había sentido antes. Ya no vivía con la ansiedad de complacer a alguien. Ya no temía quedarme solo. Me sentía más fuerte, más liviano. Salía a caminar sin rumbo. Escuchaba música que antes no me animaba a oír. Me reencontré con viejos amigos. Retomé hobbies olvidados. Y cada pequeño paso era una celebración interna, porque no era solo un nuevo comienzo externo, era una transformación interior. Algo en mí se había despertado, una identidad más profunda, más alineada con lo que Dios siempre quiso mostrarme. Empecé a servir en mi comunidad de otra manera, no desde la imagen del matrimonio modelo, sino desde la autenticidad. Hablaba con jóvenes sobre relaciones, con hombres sobre dolor, con mujeres sobre esperanza, y entendí que muchas veces el que sana primero sana a otros sin darse cuenta. Mis heridas, lejos de ser una vergüenza, se volvieron mi ministerio, porque cuando uno muestra sus cicatrices con humildad, otros se atreven a mostrar las suyas, y en ese espacio de verdad Dios se mueve con poder, no en la apariencia, sino en lo roto que se ofrece a Él Ané. A veces recibo mensajes preguntándome cómo logré perdonar, y siempre respondo lo mismo: no fui yo, fue Dios en mí, porque humanamente
no tenía fuerzas. Mi alma estaba hecha pedazos. Pero su gracia me sostuvo. Su palabra fue mi refugio. Había noches en que solo podía repetir un versículo una y otra vez, como si fuera un ancla. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Esa promesa me levantó del suelo. Y si tú estás cayendo ahora, te digo, agárrate de su palabra, porque aunque todo se desmorone, Él permanece. Hoy sé que esta historia no fue en vano, que cada lágrima sembrada está dando fruto, que cada noche oscura me empujó más cerca de la luz. No soy el mismo Ramiro de antes, y doy gracias por eso, porque si bien perdí a mi esposa y a mi primo, gané algo mucho más valioso en la certeza de que Dios nunca me suelta. Si esta historia te está tocando, te animo a compartirla, porque nunca sabes a quién puedes estar ayudando solo con atreverte a ser real. Después de todo lo vivido, entendí que mi identidad no estaba en ser esposo, ni primo, ni líder de grupo. Estaba en ser hijo de Dios. Esa verdad fue lo que me sostuvo cuando todo lo demás se cayó, porque cuando el mundo te define por lo que tienes, por con quién estás o qué posición ocupas, el día que lo pierdes, pierdes también tu valor. Pero en Cristo, mi valor no cambia. No depende de quién se va, ni de quién me traiciona. Mi valor viene de lo que Él ya dijo de mí. Y eso no se borra con ninguna carta de despedida. Aprendí también a no idealizar el matrimonio. A veces en la iglesia se nos enseña que estar casado es sinónimo de estar completo, y no es así. Uno no se casa para que alguien más te haga feliz. Uno se casa para compartir con otro lo que ya construyó con Dios. Pero si estás vacío, si no has sanado tus heridas, si no sabes quién eres, terminarás usando a tu pareja como muleta emocional. Eso fue lo que me pasó a mí. Puse en Luciana una carga que solo Dios debía llevar. Esperaba que ella llenara todos mis vacíos. Y cuando se fue, sentí que me quedaba sin alma. Pero no solo me quedaba sin ídolo. Fue duro reconocer eso. Que yo también fallé, aunque no fui perfecto. Que mi dependencia emocional la asfixió en muchos momentos. No justifico lo que hizo, pero entiendo ahora que yo también tenía vacíos que no quise ver. Que había señales en mí que ignoré, que necesitaba sanar cosas de mi infancia, de mi relación con el abandono, de mi miedo a quedarme solo, y cuando uno no sana, repite. Por eso ahora hablo con tanta insistencia sobre el proceso interno, porque la traición fue su elección, pero el vacío, ese era mío, y tuve que mirarlo de frente. Una vez una persona me preguntó si aún creía en el amor. Me quedé en silencio, no por tristeza, sino porque tuve que pensar bien la respuesta. Y hoy puedo decir que se crió en amor, mas en un diferente, en uno maduro, uno que no idealiza, que no depende, que no manipula, un amor que nace de la plenitud, no de la necesidad. Y si algún día vuelvo a enamorarme, será desde otro lugar, desde una verdad más completa. Pero no tengo prisa, porque la soledad, cuando está llena de propósito, no pesa. Y yo estoy aprendiendo a disfrutar mi compañía. La reconciliación más importante que viví fue conmigo mismo, porque me culpé mucho tiempo, me llamé tonto, ingenuo, débil, me juzgué por no haber visto Alice. Pero con los días, con oración, con consejería y con lágrimas, me fui abrazando de nuevo mi petit perdón. Me abracé en medio del llanto. Me dije a mí mismo, lo hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías. Y esa frase me liberó, porque uno no puede caminar hacia el futuro si sigue atado a los látigos del pasado. Al soltar, comencé a vivir otra vez. Hoy tengo paz. Una paz que no viene de las circunstancias, sino de Oshilu. No sé qué será del mañana. No sé
si volveré a formar una familia, ni si Ariel y Luciana encontrarán arrepentimiento verdadero. No tengo esas respuestas, pero si tengo algo seguro, soy amado por Dios. Y mientras Él esté conmigo, puedo atravesar cualquier noche. Si estás pasando por algo parecido, no te encierres. Habla, ora, pide ayuda. Y si esta historia te ha tocado, suscríbete, porque quiero seguir compartiendo este camino contigo. No desde el dolor, sino desde la esperanza. Y aunque nunca imaginé que mi testimonio tendría tanto impacto, hoy sé que Dios no desperdicia ninguna herida, que cuando ponemos nuestras cenizas en sus manos, Él puede soplar vida sobre ellas. No soy un hombre perfecto, pero soy un hombre restaurado, y eso vale más que cualquier apariencia. Uno de los mayores desafíos que enfrenté fue volver a confiar, no solo en las personas, sino también en mí mismo. Después de una traición tan profunda, uno comienza a dudar de todo. ¿Y si vuelvo a equivocarme? ¿Y si abro el corazón y me hieren otra vez? ¿Y si nunca más puedo confiar en nadie? Esas preguntas me robaban el sueño. Me hacían construir murallas internas que alejaban a los demás. Pero entendí que vivir con miedo no era vivir, que protegerme de todo también me alejaba de lo bueno. Y que la verdadera sanidad no llega cuando todo está bajo control, sino cuando puedes caminar con el corazón abierto, aun sabiendo que podrías volver a ser herido. Comencé a poner límites. Aprendí a decir que no, a identificar las relaciones tóxicas, incluso dentro de entorno espiritual, porque no todo el que dice hermano lo es. No todo el que ora contigo está por ti. Y eso no me volvió paranoico, pero sí más sabio. Dejé de querer agradar a todos. Dejé de cargar con culpas que no eran mías. Y eso me hizo más libre, porque antes confundía bondad con debilidad. Pensaba que ser cristiano era tolerarlo todo. Pero no, Jesús también puso límites. También confrontó, también se apartó de quienes no valoraban la verdad. Hubo un momento clave en mi proceso, una conversación con mi padre. Siempre tuvimos una relación distante. Nunca fue muy expresivo, y yo crecí buscando su aprobación. Cuando supo lo de Luciana Nujiju, mucho, pero un día mientras compartíamos un café, me miró y dijo: «Anne, estoy orgulloso de ti, hijo, no por lo que perdiste, sino por cómo estás enfrentando todo esto». Esas palabras sanaron algo en mí. Porque a veces la herida más profunda no es la del cónyuge que se va, sino la del padre que nunca habló. Y ese día algo se restauró entre nosotros. Fue un abrazo del cielo a través de su boca. También me enfrenté con momentos de soledad profunda. Días en los que parecía que todo el mundo seguía su vida, mientras yo me quedaba estancado. Veía a mis amigos casándose, teniendo hijos, viajando, y yo luchando por levantarme de la cama. Me costaba no compararme. Me dolía sentir que iba atrasado. Pero entendí que cada proceso tiene su tiempo, que el desierto también es parte del camino, y que a veces lo que parece retraso es preparación. Hoy doy gracias por ese silencio, porque en él aprendí a escuchar la voz de Dios sin interferencias. La oración fue mi refugio, pero no oraciones estructuradas o religiosas. Oraciones desde lo más roto de mí. Gritos en el alma, susurros en medio de la noche, lágrimas en la almohada. Dios no se escandaliza por nuestro dolor. Él lo recoge, lo transforma. Hubo noches en las que sentía su presencia tan fuerte que aunque no resolvía todo, me dormía en paz. Porque no siempre necesitamos respuestas. A veces solo necesitamos compañía, y su presencia fue mi abrazo invisible cuando más lo necesité. Me hice preguntas difíciles. ¿Qué quiero realmente? ¿Qué busco en una relación? ¿Qué parte de mí aún necesita madurar? Comencé terapia con un hermano cristiano
que me ayudó a ver cosas que nunca había notado. Sané heridas antiguas, patrones familiares, miedos que venía arrastrando desde niño. Fue doloroso, pero liberador, porque a veces no se trata solo de lo que nos hicieron, sino de lo que aún no hemos resuelto dentro. Y sanar no es rápido, pero es posible, y vale cada paso. Hoy valoro lo simple: un café en paz, una conversación sincera, un momento de adoración sin prisa, porque la vida no está en lo grande, sino en lo verdadero. Y aunque mi historia comenzó con traición, está siendo reescrita con gracia. No sé qué viene después, pero sí sé quién me acompaña, y eso me basta. Si esta historia sigue resonando contigo, quédate, porque aún queda mucho por compartir. Me sorprendió descubrir cuántas personas estaban atravesando procesos similares, pero en silencio. Cuando comencé a hablar abiertamente, llegaron testimonios desde todos lados. Hombres abandonados por sus esposas, mujeres traicionadas por sus mejores amigas, personas heridas por familiares en los que confiaban ciegamente, y en cada relato una constante: el dolor silenciado, la vergüenza que paraliza, el miedo a ser juzgado. Entendí que hay una necesidad profunda de espacios seguros donde uno pueda contar su historia sin ser etiquetado. Y eso me motivó a seguir hablando, no como un experto, sino como alguien que simplemente no quiso quedarse callado. A veces pensamos que dar testimonio es solo para los que ya vencieron, los que ya tienen todo resuelto, pero aprendí que uno puede testificar incluso en medio del proceso, porque cada paso, cada avance, cada lágrima derramada también es parte de la victoria. No esperé a estar totalmente bien para compartir mi historia. Lo hice mientras sanaba, mientras reconstruía, porque también se puede ser luz desde la grieta. Y si estás esperando el momento perfecto para hablar, te digo que quizá ese momento es ahora, en medio de tu caos, cuando aún estás caminando entre ruinas. No fue fácil enfrentar el juicio ajeno. Algunas personas decían que algo habré hecho para que Luciana se fuera. Otros me aconsejaban que no hablara tanto, que lavara los trapos sucios en casa. Pero entendí que la libertad espiritual muchas veces requiere incomodar estructuras, que callar por miedo a la opinión ajena solo perpetúa el ciclo del dolor, y que cuando uno se atreve a hablar, otros encuentran el valor para hacer lo mismo. Hoy no me avergüenzo de lo que viví, porque mi historia, aunque rota, está siendo redimida, y esa redención no necesita aprobación humana. Durante este proceso aprendí también a redescubrir mi propósito. No era solo sanar por mí, sino para levantar a otros. Comencé a estudiar más la palabra, a profundizar en textos que antes solo leía superficialmente. Libros como Job, Salmos, Lamentaciones cobraron otro sentido. Ya no eran solo historias antiguas, eran espejos, eran gritos parecidos a los míos. Y en cada página encontré consuelo, dirección, respuestas. Descubrí que la Biblia no es solo consuelo para los santos, sino refugio para los rotos. Y yo estaba roto, pero dispuesto a seguir adelante con Dios con el tiempo. Volví a encontrar alegría en cosas simples. Reír con mis sobrinos, caminar bajo la lluvia, escuchar, un testimonio y emocionarme, volver a tener esperanza sin miedo. Y entendí que la alegría no siempre llega de golpe. A veces es como una semilla pequeña, discreta, silenciosa, pero si la riegas cada día con fe, con perdón, con gratitud, un día florece, y cuando florece, ya no te pertenece solo a ti, sino que se vuelve refugio para otros. Hoy esa semilla en mí está dando fruto, y cada palabra que comparto es parte de ese jardín que antes fue ceniza. Miro hacia atrás y me doy cuenta de que sobreviví a algo que pensé
que me mataría, que sigo respirando, que sigo creyendo. Y eso ya es un milagro, porque hay dolores que parecen insuperables, pero Dios, en su misterio, los usa como herramientas de construcción. Y aunque no entiendo todo, sí puedo ver cómo cada pieza fue encajando. A nada fue en vano, ni la traición, ni el abandono, ni las lágrimas. Todo formó parte del proceso. Y por eso, hoy camino con la frente en alto. No por orgullo, sino por gratitud. Quiero que sepas que esta historia no es especial porque sea mía. Es especial porque es real. Porque podría ser la tuya o la de alguien que conoces. Y si te ha tocado, si te ha hecho pensar, si ha removido algo en ti, te invito a compartirla, a dejar que llegue a otros, porque nunca sabes a quién puedes estar salvando simplemente con mostrarte tal como eres. Uno de los momentos más significativos fue cuando pude orar por Luciana por primera vez sin sentir odio. Fue algo que no planeé. Una noche, mientras oraba por otras personas, su rostro apareció en mi mente. Al principio intenté ignorarlo, pero no pude. Y entonces, sin saber cómo, comencé a pedirle a Dios que la bendijera, que sanara sus heridas, que la perdonara, que si estaba sufriendo la abrazara. Fue una oración torpe, entrecortada, pero real. Y cuando terminé, me di cuenta de que había soltado una carga que llevaba desde el día que se fue. No fue un acto heroico, fue libertad. Perdonar no es olvidar, tampoco es volver atrás. Perdonar es declarar que ya no serás esclavo de lo que te hicieron, que no vivirás condicionado por el dolor. Y en mi caso, eso fue un proceso. Tuve días de retroceso, de rabia, de preguntas sin respuestas, pero cada vez que decidía perdonar, algo en mí se rompía. Y algo nuevo nacían, y hoy puedo decir que pues la herida está ahí. Sí, pero ya no sangra, es solo una marca. Un recuerdo de lo que fui y de lo que Dios está haciendo conmigo. Y eso, aunque suene extraño, es motivo de gratitud. Ariel nunca volvió. No sé dónde está. No sé si sigue con ella. No tengo noticias ni interés en buscarlas. No porque me dé igual, sino porque aprendí que hay puertas que no deben abrirse más. Que hay relaciones que, por más sangre que compartan, no construyen vida. Y aunque me dolió perderlo, entendí que a veces la familia no es la que llevas en la sangre, sino la que camina contigo en verdad. Hoy tengo hermanos en la fe que son más cercanos que cualquier pariente. Y eso es un regalo que antes no sabía valorar en medio del dolor. También nació algo hermoso, a una comunidad de personas reales. Gente que no fingen, que no tiene miedo de decir que está rota, que no se esconde detrás de apariencias. Personas que encontraron en este espacio un lugar donde sanar, hablar, llorar, orar. Y ver eso me llena de esperanza. Porque cuando uno se atreve a ser vulnerable, otros encuentran permiso para hacerlo también. Y en esa honestidad, Dios se manifiesta con poder. No hay unción más genuina que la que nace del quebranto entregado en el altar. Comencé a grabar videos. Al principio me daba vergüenza. Pensaba que no tenía nada nuevo que decir, pero después entendí que no se trata de decir lo nuevo, sino de decir lo verdadero. Que alguien allá afuera necesita escuchar lo que tú viviste. Que tu voz, aunque temblorosa, puede ser el eco que le recuerde a alguien que no está solo. Y así nació este canal. No desde la fama, ni desde la estrategia, sino desde el corazón. Desde la convicción de que hay sanidad en cada testimonio, en cada historia real que se atreve a salir de las sombras. No busco ser ejemplo, solo busco ser fiel a lo que viví, a lo que aprendí, a lo que Dios hizo.
y sigue haciendo en mí. Y si algo quiero que quede claro es esto: no necesitas tener una vida perfecta para ser usado por Dios. Él no busca perfección, busca disposición, y si estás dispuesto, aún en medio del dolor, Él puede levantarte, usarte, transformarte. No soy fuerte porque no me caí, soy fuerte porque decidí levantarme, y eso es algo que cualquiera puede hacer si se aferra a la gracia. Hoy no hablo desde la herida abierta, sino desde la cicatriz. Y esa cicatriz me recuerda que sobreviví, que la traición no me mató, que el abandono no me definió, que mi historia fue tocada por Dios, y por eso la comparto con todo el amor, con toda la verdad, para ti que estás del otro lado. Si algo de esto ha resonado en tu alma, te invito a quedarte seguir este camino, porque todavía hay más que decir, y sobre todo mucho más por vivir. Veces me preguntan si volvería a confiar en el amor, y la verdad es que sí, pero no desde la misma inocencia de antes. Ahora entiendo que el amor verdadero no se basa solo en emoción o atracción, sino en compromiso, integridad, fe compartida. He conocido personas en este camino de sanidad que me han mostrado que el amor sano existe, que hay mujeres que aman de verdad, que respetan, que valoran la fidelidad. No idealizo más, no espero perfeccionan, pero sí tengo claro lo que no volveré a aceptar. Y eso no nace del rencor, sino del amor propio que Dios restauró en mí. Uno de los regalos más inesperados de este proceso ha sido redescubrir mi llamado. Lo que comenzó como un testimonio solitario se ha convertido en una comunidad de fe, de apoyo, de reconstrucción. Nunca imaginé que mi dolor tocaría a tantas personas. Pero así es, Dios aún usa lo que el enemigo quiso destruir para levantar algo nuevo. Cada mensaje que recibo, cada testimonio compartido, cada oración en los comentarios, son, sí, Alice, de que el cielo sigue obrando, y eso me impulsa a seguir, a no callar, a confiar en que incluso lo roto puede ser útil en las manos correctas. Aprendí también a cuidar mi corazón de otra forma. Ya no dejo entrar a cualquiera, no por orgullo, sino por sabiduría. Me convertí en guardián de mi paz. Y aunque sigo siendo accesible, ya no soy vulnerable ante cualquiera. El dolor me enseñó a discernir, a observar más allá de las palabras bonitas. Y aunque me duele haber aprendido a través de la traición, agradezco esa lección, porque ahora sé amar mejor. No desde la carencia, sino desde la plenitud que viene de Dios. Hubo momentos en los que quise rendirme, dejar todo, volver a esconderme, el peso emocional, la exposición, las críticas, todo parecía demasiado. Pero en esos momentos, Dios siempre usó algo para recordarme por qué empecé. A veces era una canción, otras un versículo, otras el mensaje inesperado de alguien que me decía: gracias, me salvaste, y eso era suficiente. Porque uno no necesita miles de likes para saber que está haciendo lo correcto. A veces basta con tocar una sola vida, y si esa vida es la tuya, entonces valió la pena cada palabra que dije. He visto milagros, personas restauradas, matrimonios sanados, relaciones familiares reconciliadas, todo a raíz de esta historia contada desde el corazón. Y eso me llena de asombro, porque yo solo conté lo que viví. No maquillé nada, no edité el dolor, lo ofrecí tal cual fue, y eso al parecer fue suficiente para que Dios lo usara. A veces creemos que necesitamos grandes dones para impactar, pero a veces lo que más transforma es simplemente ser real. Y eso es algo que todos podemos hacer. Hoy me siento en paz, no porque todo esté resuelto, sino porque confío. Confío en que Dios sigue escribiendo mi historia, que lo mejor aún no llegó, que hay propósito
incluso en los días grises. Ypsilon Kadama. Now cuando abro los ojos le digo, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Solo no me sueltes. Esa oración me sostiene guíanme. Recuerda que no camino solo y que mientras Él esté conmigo, puedo atravesar cualquier tormenta. Si esta historia ha hablado a tu corazón, si has llorado, reído o simplemente sentido que no estás solo, quiero animarte a dejar tu comentario, a suscribirte, a ser parte de esta familia que no nació por casualidad, sino por propósito, porque aquí no celebramos la perfección, sino el valor de seguir adelante. ¿Y tú, que estás aquí, eres prueba de que Dios aún tiene algo contigo? No lo olvides, nunca. Esta es la parte de la historia que más me emociona contar. No porque sea el final, sino porque representa un nuevo comienzo. Hoy puedo mirar atrás sin rabia, sin dolor, sin lágrimas amargas. Puedo hablar de Luciana y de Ariel sin que se me cierre el pecho. No porque olvidé, sino porque fui sanado, porque Dios tomó cada uno de mis pedazos y con paciencia de artesano me volvió a formar. Me devolvió la dignidad, la sonrisa y sobre todo me devolvió el sentido. El hombre que soy ahora no habría existido sin ese quebranto. Y aunque no lo entendía en ese momento, hoy sé que fue necesario. He aprendido a vivir con propósito, a no perder el tiempo en lo que no edifica, a rodearme de personas que me impulsan, que me confrontan con amor, que oran por mí sin buscar nada a cambio. Personas que ven en mí lo que yo un día olvidé que tenía. Y en ese entorno, en esa nueva familia espiritual, he crecido, me he levantado no solo como hombre, sino como testimonio viviente de que Dios restaura lo que otros desechan. Hoy camino con más seguridad. No en mí, sino en aquel que nunca me soltó. Comencé a soñar de nuevo, a planear, a reír sin miedo, a mirar hacia adelante, sin temor a lo que vendrá, porque ahora sé que no importa cuán oscuro sea el túnel, siempre hay una salida si estás de la mano de Dios, Ana. Veces la salida no es rápida, ni cómoda, ni lógica, pero llega. Y cuando llega, uno entiende que valió la pena resistir. Cada noche en vela, cada oración quebrada, cada vez kikisi jinjimi. Todo eso fue parte del proceso. Nulubo Jariao, porque sin eso no sería quien soy. Ahora camino con otros. Escucho historias parecidas. Oro por personas que, como yo, creyeron que todo estaba perdido. Y en cada abrazo, en cada palabra, en cada silencio compartido, confirmo que este llamado no es casualidad, que mi dolor no fue estéril, que hay una generación que necesita ver fe real, fe que no niega el sufrimiento, pero tampoco se rinde ante él. Y eso es lo que quiero seguir, haciendo ser luz en medio de las ruinas, ser voz donde otros callaron por vergüenza, ser puente entre la herida y la esperanza. Por eso este canal existe, no para entretener, sino para sanar, para recordar que Dios no solo obra en el templo, sino también en la casa vacía, en el teléfono que ya no suena, en la carta de despedida, porque ahí donde la vida parece detenerse, Él comienza algo nuevo. Y si tú estás en ese punto, si sientes que ya no puedes más, quiero decirte con toda mi alma no es. El final es el principio de una historia diferente, una donde tú también serás testimonio, una donde tu llanto de hoy será la fuerza de otro mañana. Si has llegado hasta aquí, te agradezco con todo mi corazón. Tu tiempo, tu atención, tu corazón abierto. Te invito a dejar tu comentario, a contar tu historia si lo deseas. Este espacio es tuyo también. Suscríbete si quieres seguir acompañándome en este camino. No por números, sino porque juntos somos más fuertes. Y comparte este video si crees que puede tocar a alguien que lo necesite. Nunca sabes qué alma puedes estar sosteniendo con un simple clic. Gracias por escucharme, por quedarte, por creer que aún hay vida después de la herida. Yo soy Ramiro Ortega. Fui traicionado,
Fui abandonado, pero también fui sanado, restaurado y vuelto a levantar por la gracia de Dios. Y si Él lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo.